Bueno, seguimos con el libro de Inteligencia Artificial, Ética y Tecnofilosofía, ¿vale? De Núminis, de Lulaya Ediciones, coordinado y editado por Ayoce González Padilla. Y en este caso nos vamos a encargar de un paper que también él ha escrito, ¿vale? Nos lo encontramos en la página 249, las quimeras e híbridos humanos y el transhumanismo a propósito de la ingeniería genética y la inteligencia artificial. Como ya sabéis, Ayoce es el director de Núminis y de Lulaya Ediciones. Bien, lo primero que debo comentar es que este paper se encuentra de manera similar en Núminis, revista de filosofía, época número 1, ¿vale? Este texto es de 2023 y el que tengo de inteligencia artificial es de 2024, entonces en ese sentido pues debéis entender que la versión de 2024 tiene ciertas correcciones, amplía cuestiones precisamente relativas a la inteligencia artificial y en ese sentido, aunque sean papers muy similares, si queréis leer solo una de ellas os recomiendo la segunda, la inteligencia artificial. Aquí os enseño el paper de Ayoce, en este caso en el libro de Núminis, ¿vale? Lo que sí que os digo es que si queréis ver todas las diferencias, pues obviamente os recomiendo los dos. Más que nada porque yo en este caso me voy a encargar del de inteligencia artificial y ya os digo, sí que hay unas cuantas cuestiones que varían y que podéis atender a las dos versiones de cada una de las publicaciones. Bueno, lo primero que hace Ayoce es definir el transhumanismo, en este caso como una corriente filosófica, intelectual y cultural surgida en la segunda mitad del siglo XX, lo que tiene que ver con el mejoramiento humano en sus diferentes aspectos, ya sea a través de la tecnología o a través de la medicina. Voy a parafrasear, ¿vale? No voy a estar leyendo literalmente, pero sí me interesa ir al texto y ver cosas concretas que tengo apuntadas aquí, os lo enseño, los tengo destacadas con rojo, ¿vale? Aparte del subrayado. Y creo que son las más interesantes o las que puedo comentar en una reseña. Como bien os digo, si queréis un análisis exhaustivo del todo, lo mejor que podéis hacer es ir al texto. Bueno, Nick Bostrom dice que tres de los grandes cambios fundamentales del transhumanismo son la superinteligencia, la superlongevidad y el superbienestar. ¿Vale? Estos son pues, objetivos a futuro, ¿no? A largo plazo que tiene el transhumanismo como movimiento cultural. Hay que destacar que la primera pregunta que se plantea Ayoce es si el transhumanismo es un humanismo o un antihumanismo. Nos otorga esta definición de humanismo, ¿no? Bueno, tienen la idea que creía que los humanos son fundamentalmente diferentes a las entidades consideradas no humanas. La idea de que esa diferencia opera en términos de una especificidad que puede ser planteada en términos de una antropología filosófica. Bien, la tesis del transhumanismo, sin embargo, puede ser humanista o antihumanista. Puede ser humanista porque considere que básicamente el transhumanismo lo que va a hacer es llevar al humano a su mayor perfección. Esa diferencia radical ontológica que hay entre las especies, entre la especie humana y el resto de especies, va a conseguirse expresar de una manera aún mayor gracias al transhumanismo. Este transhumanismo puede ir a futuro o considerar que ya está aquí, en el sentido de que uno puede ser humanista y decir que ya hay una diferencia humanista y transhumanista, ¿vale? Y decir que ya hay una diferencia radical ontológica entre el ser humano y el resto de las especies, y que el transhumanismo lo que va a hacer es aumentarla, o puede ser transhumanista y humanista y considerar que esa diferencia ontológica radical se obtendrá a partir del transhumanismo y que todavía no ha llegado. También puede ser transhumanista y antihumanista, en el sentido de que puedes considerar que el transhumanismo lo que va a hacer es superar al humano, abandonar la especie humana y conseguir algo ontológicamente diferente, ¿no? Del ser, recordar, distinto de lo que ya era el humano, y que por tanto no tiene sentido que se llame así, sino que debe tener un nombre nuevo, ya sea el Homo Deus o como lo queramos llamar. Por tanto, se puede ser antihumanista o humanista a la hora de aportar una perspectiva de transhumanismo que efectivamente depende de las concepciones teóricas de los autores, aunque ahora veremos que Ayoce apuesta porque cierto transhumanismo es inevitablemente una posición rupturista, antropocentrista, eugenésica, y que no es ni mucho menos una especie de realización del humanismo. En este caso, antropocentrismo, quizás habría que cambiarlo, ¿no? Porque sería un antropocentrismo del siguiente ser que va a posicionarse ontológicamente de manera radical al resto de especies, pero es esa misma idea.
Claro, ¿cómo hace esto Ayoce? Pues efectivamente con una distinción entre transhumanismo cultural y transhumanismo tecnocientífico. Al transhumanismo cultural también se llama crítico, y aquí vuelvo a leer: está inspirado en la crítica postmoderna al ideal humanista realizada por autores como Derrida, Foucault, Deleuze y también otras corrientes como el feminismo, los estudios postcoloniales, Donna Haraway o Rosy Braidotti. El transhumanismo tecnocientífico tiene dos vertientes. Por un lado están los trabajos científicos y especulativos de ámbitos como la robótica, inteligencia artificial, nanotecnología. Y bueno, pues aquí por ejemplo estaría el cerebro vertido en la máquina, y luego por otro lado está la vertiente más biológica, ¿no? Que viene de una corriente médica, farmacológica y genética, que tiene que ver con el biomejoramiento humano. Es importante entender, ¿no? Pues que este segundo tipo de transhumanismo tecnocientífico busca efectivamente una mejora genética, biológica, ¿no? Que parte desde el corte interno del ser humano, saber utilizarlo, editarlo, controlarlo, mejorarlo para los fines que deseemos. Y la vertiente del ámbito de la robótica, nanotecnología, etcétera, precisamente quiere introducir tecnologías externas que modifiquen al ser humano. Claro, son dos maneras muy diferentes de concebir la mejora humana, porque una se hace desde los propios límites de lo biológico, que parecen ser para esta postura muy amplios, ¿no? Y que permiten mejorar muchísimo dentro de estos, y otros evocan a tecnologías externas también producidas por el humano que van a permitir ese avance. Bien, la cuestión, como decía, es que aunque el transhumanismo tecnocientífico se suele considerar como una especie de realización del humanismo, Ayoce, como os digo, dice que va a tomar la postura de que no, de que es una ruptura ontológica, por lo menos de cara a ciertos autores. Aquí se plantea una cuestión muy interesante respecto a la idea de, bueno, que claro, no es lo mismo ciertas modificaciones genéticas que estamos haciendo ahora, ¿no? Que ya nos pueden parecer algunas de ellas ciertamente preocupantes. Aquí tenemos algunas: la potenciación de genes con cualidades consideradas más deseables, la inserción en nuestro genoma de genes procedentes de otras especies, la creación de nuevas especies. Y bueno, luego está también la cuestión de las quimeras e híbridos. Pero habría que distinguir cierto pensamiento que habría que ver si es considerado transhumanista o no, que tiene que ver con el restablecer una capacidad perdida, ¿no? Por ejemplo, cuando operamos a alguien de la vista o ponemos unos audífonos a una persona. En ese caso se podría decir que estamos haciendo cierto tipo de transhumanismo. Sin duda estamos dotando de capacidades que, bueno, por así decirlo, naturalmente o desde luego de base esta persona no tenía, y sin embargo se la estamos dando, pero porque consideramos que debemos restaurar un equilibrio respecto a un concepto normativo de especie, puesto que el ser humano normativamente suele poder oír de determinada manera, ver de determinada manera, etcétera, etcétera. Pues tiene sentido que queramos recuperar esas funciones que, bueno, pues otros seres humanos no tienen, han perdido o han nacido sin ellas, y que por tanto queremos devolvérselas. Eso es muy distinto de la idea más eugenésica, efectivamente, de mejorar al ser humano y de darle capacidades que van más allá de las capacidades que ya tenía. Por poner un ejemplo burdo, pero que se entiende perfectamente: si nosotros, por lo que sea, queremos que a partir de ahora los seres humanos tengan 3 brazos o 3 ojos, ¿vale? Que a lo mejor 3 ojos tendría más sentido, pues bueno, eso es una mejora respecto a el concepto normativo de especie que los humanos tenemos de especie, ¿no? No de especie humana. Los humanos no suelen nacer con 3 ojos, y si lo consideramos una capacidad superior, efectivamente estaríamos aumentando las capacidades que de base, por no usar la palabra naturalmente, el ser humano tiene, aunque el concepto de naturaleza humana, y Ayoce lo dice muy bien en el paper, está siempre en juego cuando se habla de transhumanismo, y habrá que ver hasta qué punto podemos argumentar si el hecho de si hay una naturaleza humana, si estamos alterando la naturaleza humana, si alterar la naturaleza humana es positivo o negativo para la sociedad. Todas esas son preguntas que están en este paper y que están en la cuestión transhumanista. Quiero alertar a Ayoce de que fenómenos como las quimeras e híbridos son del todo naturales. Habla, por ejemplo, del fenómeno conocido como fetus in fetu, que consiste en la formación humanoide creada por un accidente en cierto punto de la formación del cigoto antes de la formación del embrión.
Y también habría que hablar, por supuesto, porque esto respecto a las quimeras, respecto a los híbridos, con el caso de las mulas y los cruces de animales de diferentes especies que incluso pueden ser fértiles, por el caso de los perros y los lobos. Bien, claro, las quimeras e híbridos son cuestiones que se están mejorando y utilizando desde la tecnología y la biología humana, pero no debemos de olvidar que ya se producían en la naturaleza. No es una herramienta que haya aparecido de la nada ni un fenómeno, si bien no recurrente, desde luego no imposible en la naturaleza. Pasamos ahora a hablar precisamente al peligro del transhumanismo como cuestión antropocentrista y claro, que efectivamente esto puede ocurrir que haya animales a modo de biofactoría, los cuales puedan producir órganos humanos solventando así dicho problema. La idea de que, precisamente introducir células embrionarias humanas en, por ejemplo, cerdos, que es el ejemplo que Ayoce pone, para que tengamos nuestra propia fábrica de órganos y que podamos utilizarlos cuando queramos. Eso salvaría muchas vidas humanas, pero no parece que esté, claramente no está tratando muy bien a los animales, ¿no? Sino que nuevamente los estamos instrumentalizando y pasándoles y haciéndoles pasar por un dolor enorme para nuestro propio bienestar. En ese sentido, pues es una postura antropocentrista porque está otorgando mucho más valor moral al ser humano, el que tiene derecho a tener una fábrica de órganos de animales que sufren para su servicio. Aquí nuevamente, más bien ya desarrolla esta diferenciación que decía entre mejorar y curar. No es lo mismo restablecer algo de la normatividad o de lo que consideramos la normatividad de la especie humana en términos biológicos que buscar mejorarlo, ¿no? Juega también la naturaleza y dignidad humana, ¿no? Está claro que me he adelantado. Y luego habla de que todo esto merece una reflexión moral que también debe tener en juego los principios morales de la bioética, ¿no? Y menciona sus 4 principios propios que son de la bioética, que son el principio de autonomía, de justicia, de beneficencia y de no maleficencia. Bien, luego va a trabajar precisamente con ellos y yo voy a mencionar precisamente parte. Una de las cuestiones que se mencionan respecto a estos problemas morales es el hecho de Japón, ¿no? Que al final establece que para que un embrión quimérico pueda llegar a término es que éste no supere un 30% de células humanas, es decir, la cantidad de células humanas que son necesarias para que un embrión quimérico llegue a término sea considerado humano o no. Claro, si no es considerado humano, esta es la gracia de esta legislación, se pueden hacer ciertos experimentos, ¿no? Si no excedes ese 30%, pues podrás experimentar. Claro, ¿cuál es el problema? Que dichas células colonizan todos los tejidos, con lo cual se termina generando un ser quimérico cuya mezcla en todos sus tejidos comparte células de animal y células humanas. Aquí efectivamente se empieza a hablar de lo que ya comentaba respecto al antropocentrismo, a la idea de que si no le dotamos racionalidad al resto de especies, vamos precisamente a tratarlos como inferiores en cuanto a valor moral y los problemas que eso puede desencadenar precisamente con estos seres quiméricos de los que estamos hablando y las cuestiones que se hacen y el hecho también de hasta qué punto son humanos o no, que como veis al estar introduciendo células embrionarias humanas en sus cuerpos también está en juego el concepto de humanidad. Menciona Sefer, ¿no? Del fin de la excepción humana, un libro buenísimo que precisamente defiende eliminar el límite entre naturaleza y cultura y entender ambos como una forma de darse la naturaleza del ser humano y cómo todo esto forma parte de una ruptura óntica, que es lo que mencionábamos antes, esa diferenciación radical ontológica entre el resto de especies y el ser humano y los peligros que alberga. Y como vemos que según vamos experimentando y avanzando tecnológicamente, lo que observamos es lo contrario, casos límites no tan claros que no nos dejan del todo seguros respecto a la diferenciación entre qué es un humano o no. Una de las ideas que precisamente va a decirse respecto a esto es que simplemente es el que pertenezca a la especie biológica, ¿no? El que venga de un linaje biológico concreto. Nuevamente, el mero hecho de introducir células embrionarias en X porcentaje altera esta definición, el sentido de que llegaría a un punto, ¿no?
Dice aquí, no parece intuitivo que ante una quimera con apariencia de chimpancé y con rasgos humanos como la racionalidad se niegue la dignidad propia de la especie humana, aunque de hecho no lo sea. Incluso si podemos considerar que un ser quimérico no es humano, que de hecho podemos considerarlo, habría que ver hasta qué punto debemos de tratarle distinto, sin la misma dignidad con la que tratamos a los humanos, puesto que podrían llegar efectivamente a presentar rasgos tan racionales como los que presentan cualquier otro ser humano. Pero esto tiene otro problema, y es que efectivamente, claro, uno si entiende que entonces lo que deberíamos hacer es valorar como personas que deberían estar o como seres que deberían estar en el cómputo de personas que se merecen nuestra dignidad, tendríamos el problema de que utilizaríamos valores como la racionalidad o cierto tipo de, por ejemplo, la autoconsciencia, y hay que recordar que no todos los humanos presentan los mismos tipos de racionalidad ni de autoconciencia. Hay personas con ciertos problemas médicos, personas que han tenido accidentes, hay personas que tienen un porcentaje muy alto de discapacidad. Podemos hablar incluso, si no se defienden cuestiones como la racionalidad en potencia, de personas que están en coma o personas que están durmiendo. El mero hecho de considerar solo humanos o personas que se merecen dignidad a entes, vamos a decir, que presenten racionalidad, y sobre todo si se da una alta petición de racionalidad, porque sabemos que los animales presentan ciertos rasgos de racionalidad, quizás no tanta como la humana o desarrollada de tal forma, pero sí presentan rasgos de racionalidad. Pero si uno pide rasgos de racionalidad elevados, se va a encontrar con que dentro de su comunidad moral no van a estar ciertos seres humanos que definitivamente son seres humanos y son personas. Por tanto, esa definición también parece ser problemática. Claro, ¿qué soluciones podríamos dar a esto? Pues precisamente tener en cuenta la dignidad y la no maleficencia más allá de la especie humana, ¿no? Es decir, que tenemos que tener ciertos principios morales que, bueno, sean capaces de extenderse más allá de la especie humana, porque si solo jugamos a defender la dignidad moral de un ente a partir de qué es humano o qué no lo es, que es ese precisamente el peligro antropocentrista, vamos a dejar fuera a seres, a veces incluso humanos, según qué definición de humanos manejemos, que no merecen estar fuera de tal comunidad moral. Vale, y ya gracias a esto que acabo de explicar, que estaba un poco por el final, pero bueno, que me parece relevante haberlo dicho ahora, estamos llegando un poco al final de la reseña. De hecho, comentar aquí, esto me parece una curiosidad, que según ciertas posturas que reflexionan sobre el transhumanismo, no es solo que nos parezca transhumanismo ciertas cuestiones como efectivamente curar desde una operación la vista, ¿no? Sino que algunos señalan, empiezo un poco más arriba. Podemos ahondar en una mejora que ya se ha venido produciendo desde que empezamos a utilizar gafas de vista, audífonos, medicina, incluso algunos señalan que dichas mejoras comenzaron con la invención de las herramientas, ya que el humano extiende con ello sus capacidades a un objeto externo a él. Es decir, hasta qué punto cierto transhumanismo débil no nos rodea ya desde el principio, puesto que, desde luego, una de las cosas que hacemos es buscar maneras en las que mejorar nuestro estar en el mundo. Es verdad que una herramienta es un mejorar nuestro estar en el mundo, que es un añadido, no modifica internamente nuestro propio ser, pero ya es una forma de relacionarse con el mundo que busca mejorar lo que nuestras capacidades de base pueden hacer, aunque por supuesto podríamos argumentar aquí mismamente, Sefer lo haría, no, es que nuestras capacidades de base ya son producir esas herramientas y precisamente no es ninguna extensión artificial extraña ni sorprendente, sino una mejora propia del ser humano. Está dentro de las capacidades innatas del ser humano producir herramientas y por tanto eso no debemos entenderlo como una separación de la naturaleza humana, porque de hecho es una capacidad de la naturaleza humana. Aquí comenta nuevamente lo de que el transhumanismo es antropocentrista y eugenésico, y eso sí, los primeros afectados por el transhumanismo son sin duda las personas con síndrome de Down o cualquier otra neurodiversidad, ¿vale? El peligro que tenemos de que efectivamente personas con discapacidad o considerados discapacitados, ¿no? Que este es el peligro de la eugenesia, que cada vez lo que se considere discapacitado sea cada vez más alto. El límite que separa
lo discapacitado de lo capacitado, ¿no? Por hacer precisamente, y este lenguaje que ya de primeras, ¿verdad? Intuitivamente nos resulta algo violento, ¿no? De lo discapacitado de lo capacitado, si cada vez vamos mejorando más el humano, lo considerado discapacitado cada vez va siendo más conjuntos de personas, y dentro de 300 años, ¿no? Desde una perspectiva transhumanista, el considerado discapacitado no lo sería actualmente. Y como tengo costumbre, voy a leer no el último párrafo completo, pero sí las últimas frases de Ayoce, ¿no? Dice: debemos abordar estos avances con una conciencia clara de los posibles impactos éticos y sociales. Solo así podremos avanzar hacia un futuro donde la mejora humana, impulsada por la inteligencia artificial, se realice de manera ética y equitativa, considerando no solo a la especie humana, sino a todas las formas de vida en nuestro planeta. Y con esto hemos concluido. Muchas gracias. Tienen el artículo y el libro en la descripción para leerlo, para comprarlo, para lo que necesiten.